Ya. No me sale todavía la imagen en YouTube. Me sale... Ya está. ¿No? Listo. Sí, listo, listo. Espera que compruebo si está iniciando. Sí, a mí ya me ha gustado. Ahora mismo está iniciando. Está iniciando. Tengo palabra. Espera. Ah, no, pero vamos por orden. Adiante. Muchas gracias, señor alcalde. Esperemos que los vecinos sigan ahí seguíndonos no pleno por YouTube. Sabemos de la importancia de que, por supuesto, de que se celebre este pleno nesta data e da proposta que trae, pero comprenderá tamén que temos que facer referencia ao que acaba de ocorrer por dúas veces. É vergoñento que despois de que isto teña sucedido, que a retransmisión pública dun pleno que ten que ser público e ao que se lle ten que dar publicidade, case todos os plenos que temos celebrado con retransmisión en directo en YouTube teñen dado problemas e cortes da retransmisión. Recibiu advertencias suficientes. Levamos con esta situación xa moitos meses e segue sen buscar unha situación. Como decía a canción, é que non pode, ou que non sabe, ou que lle faltan as habilidades. Cal é o problema? O proveedor do servicio que temos aquí, a wifi do Concello, pero Culleredo é unha Smart City, que se lle enche a boca cando dice. É o problema wifi do Concello? Aclárenos, por favor. E mire, se o proveedor do servicio non é quen de facelo coa mínima calidade, hai profesionais que se dedican a facer este traballo ben. De acordo? Por tanto, explíquenos cal é o problema,
ou se non, revise vostede o contrato deste proveedor de servicios para ver que medidas existen ante a falta de calidade do servicio que provee. E agora sí, imos pasar a falar da moción que presentan a este pleno. Miren, esta é a moción que foi presentada e aprobada por este pleno, presentada polo PNG e aprobada neste pleno 25 de xuño, coa que tivemos que solicitar á Conselleira de Educación que convocase o Consello Escolar Municipal para que allí se pudieran expoñer todas as dificultades que eran evidentes e previsibles para o regreso seguro ás aulas. Todas as eivas do protocolo da Xunta, que estaban aí e eran clarísimas. E o máis importante, reclamar solucións diante dos responsables políticos. Para que se empezara a traballar nun regreso ás aulas seguro. Desde o BNG comenzamos a traballar nesto en xuño, no período de matrícula, para que os pais e toda a comunidade escolar puidesen planificar a súa volta ás aulas. E de verdade non ven vostedes que isto era o que se tiña que ter reclamado no FEM? Que non era solamente cousa, como decía en pleno a Conselleira de Educación, de conectar aos papás coa Consellería, sino que había que reclamar solucións a problemas que eran evidentes, ou os víamos todos menos vostedes. Era evidente que non habería espazos, porque daquela, ademais, o Ministerio reclamaba ou recomendaba unhas ratios de 15 alumnas por aula. Era evidente que precisaríamos de máis espazo, de máis mestres e mestras. Era evidente que habería dificultades nos servicios de transporte, de comedor. Era evidente que habería que incurrir en gastos extraordinarios para a limpeza. Isto era o que se tiña que ter feito en xuño. E chegamos ao 10 de setembro, co alumnado entrando nas aulas, e voltamos a facer as mesmas reclamacións en setembro. Porque ademais a vostedes non lles deu parecer o tema suficientemente importante que decidiron unilateralmente, sin consultar con ningún grupo da oposición, suspender o pleno de agosto. Non debía haber temas de suficiente importancia. O retorno ás aulas, o orzamento, que estamos a mes de setembro e segue sen aprobarse nin presentarse, presentado está. A conta xeral, o plan de axudas da Deputación a empresas afectadas polo COVID. Por que non fixeron o pleno en agosto? Podería darnos unha explicación? E ademais vemos na prensa, na televisión, que en lugar de reclamar á Consellería a adecuación de espacios propios en desuso, como son as aulas que están pechadas en moitos dos nosos centros, como é a planta da Galescola de Vilaboa, que sigue sin utilizarse, as aulas que deixan libres o traslado do bacharelato laboral ao remo de trave, e aos que non se lle dará outro destino este curso. E en lugar de reclamar da Xunta que poñan dar a funcionar os recursos propios, que son de todos e pagamos todos, vostedes prefiren buscar un edificio nun polígono industrial que din que é propiedade dos empresarios, que non sabemos se está adaptado para o ensino ou non, se cumpre coa legislación, que teñen que ter todas as edificacións destinadas a servicios educativos. Todas as ideas son ben recibidas e, por suposto, deben avaliarse, pero hai que concretar, e este é o momento. Se teñen proposto un edificio no polígono, ou simplemente é unha ocorrencia para a prensa, ou se hai algo serio detrás desa proposta. Compre que aclare vostede de quen partiu esa idea. Partiu do Concello, partiu dos empresarios. Que pasos se deron para ofrecerle a Consellería? Que papel xoga o Concello nesa negociación? Se se ten feito algún estudio por parte do arquitecto municipal ou que corresponda para saber se é un espazo adecuado? Se visitou o edificio algún técnico do Departamento de Educación para facer unha aproximación desde o punto de vista pedagóxico sobre as súas necesidades? Esperamos que nos poidan aclarar algo máis deste asunto. E, por suposto, imos votar a favor da moción, xa que ademais coinciden varios aspectos coa que presentaremos desde o BNG no punto 9 da orde do día. Moitas gracias. Gracias. La primera parte de la exposición que han presentado hoy, no podemos estar más de acuerdo con lo que plantean y agradecemos el apoyo que dicen que siempre darán al Gobierno de la Xunta de Galicia. Muchas gracias. Pero como
como siempre pasa con ustedes, dicen una cosa pero hacen otra y tergiversan la realidad para intentar engañar y manipular. En primer lugar, la Xunta, a través de las Consellerías de Educación y Sanidad, presentó un protocolo en el mes de junio. Este protocolo se presentó a los sindicatos, que no llegó a analizarse ni consensuar por el precipitado rechazo de estas organizaciones, pero por el contrario sí fue consensuado con la Junta Autonómica de Directores de Centros de Enseñanza No Universitaria de Galicia. Este protocolo no era inamovible, se actualizó en el mes de agosto, adelantándose al presentado por el Gobierno central como un texto previo de ayuda a los centros para la organización del curso escolar. Este protocolo ya acordaba realizar test serológicos a todo el personal de los centros educativos, el uso de la mascarilla a mayores de 6 años. Otra vez Galicia se adelantó y sirvió de modelo para el resto de España. Mientras nuestro presidente y nuestra ministra de Educación estaban disfrutando de sus vacaciones, el Gobierno del Estado no convoca la Conferencia Sectorial de Educación hasta el 27 de agosto y la Conferencia de Presidentes hasta el día 4 de septiembre. En esta conferencia del 27 de agosto es donde el Gobierno central presenta el protocolo a seguir y que hace que la Xunta tenga que volver a modificar a última hora el que ya habían presentado a los centros. La modificación más importante y la que ha traído en jaque a todos los centros es la de mantener una distancia superior al 1,5 metros a los alumnos de secundaria y bachillerato. No pueden ustedes acusar a la Xunta de Galicia de improvisación cuando es su ministra de Educación la que no presenta un plan hasta septiembre y obliga a modificar una parte grande del trabajo ya hecho. Hablan ustedes también de la dificultad de conciliar cuando haya contagios y cuarentenas. Por favor, soliciten a sus ministros de Trabajo y Economía y Hacienda que se pongan de acuerdo, ya que es su competencia. Si un compañero de mi hijo es positivo y tengo que mandar a mi hijo a casa de cuarentena y yo tengo que cuidarlo, ¿qué va a pasar con el sueldo de esos padres? ¿Va a ser una suspensión de contrato, una baja laboral, me quedo en casa sin cobrar? Por favor, aclárenlo. En cuanto al material de limpieza y desinfección y tras el acuerdo con la FEGAN, los concellos son los responsables del mantenimiento y conservación de los centros educativos de infantil y primaria y la Xunta de los centros de secundaria y formación profesional. El dinero que ha enviado el Gobierno de España a la Xunta para educación han sido 92 millones de euros. Es insuficiente ese dinero para contratar los 1000 profesores, poner a disposición de todos los centros educativos todo el material de protección para el personal del centro, elementos de señalización, etc. Estamos en un momento en el que la colaboración de todos es fundamental, siendo necesario el esfuerzo de cada administración para priorizar y asumir todas las necesidades que se presentan y proteger a nuestros hijos y a la comunidad educativa. Bien, muchas gracias. Creo que las posturas de cada grupo han quedado suficientemente claras y debatidas. Luego vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? Muy bien. Punto número 4. Sí. Votos a favor, los integrales de los grupos municipales que son la PSOE, los nacionalistas galegos, la alternativa de los pequeños. En contra, a los integrantes del grupo municipal del Partido Popular. Punto número 4. Previa la aplicación de la inclusión a la auditoría, moción del grupo político PSD de PSOE relativa aos apoios ás AMPAs ante o inicio do curso escolar. Ten a palabra a vocida do grupo socialista. Pues ratificamos os votos, segundo en contra. Gracias, señora Carmen. O inminente inicio do curso escolar por situación extraordinaria da pandemia por la COVID-19 exige unha actuación extraordinaria para conseguir as mellores condicións de protección e estabilidade ao alumnado de todas as etapas educativas. A docencia, como servicio prioritario que é, requiere dun celo extremo por parte da administración competente, a Xunta de Galicia. En Culleredo, as asociacións de nais e pais dos centros de ensino teñen trasladado a súa preocupación polo sistema que se levará a cabo no retorno ás aulas. É de extrema importancia que se poñan os medios para evitar as situacións de saturación que se viviu nos últimos anos en colexios e institutos, algo que agora, en plena pandemia, eleva máis os riscos para o alumnado e profesorado. Por iso, as AMPAs trasladaron varias propostas atendendo a situación real das aulas en Culleredo que permitan incrementar a seguridade. Por unha banda, demandan que o límite máximo de alumnos por aula na etapa de infantil se reduza a 20.
Esta franxa de idade é a que maior dificultade require para adaptarse ao protocolo, tendo en conta, ademais, que non leva máscara. Por iso reclaman que non se limite unha aula de 3 anos nun CEIP Sofía Casanova, que se reabran as aulas de 3 e 4 anos pechadas no CEIP Isaac Díaz Pardo, que se implante unha liña máis de 4 anos no CEIP Ría do Burgo. En todos os centros existen aulas suficientes para tomar estas medidas. Nalgúns, de xeito, contan con espacios de 3 porque precisamente pecharon as liñas mencionadas. Deste xeito, o número de escolares por aula baixaría dos case 25 que existen en todas elas. A segunda demanda refírese ao profesorado de apoio de educación primaria, en concreto de pedagogía terapéutica e edición de linguaxe. As necesidades especiais do alumnado poden agravarse pola situación de confinamento vivido o pasado curso. Compre que se manteña o mesmo profesorado deste ámbito para o novo curso e mesmo que se recorten nos casos que sexa preciso. O Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Trasladar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia as medidas propostas pola Santa de Culleredo para conferir maior seguridade e protección ao alumnado no regreso ás aulas neste curso 2020-2021. En segundo lugar, manifestar un apoio completo á Santa de Culleredo no seu traballo para conseguir que a docencia se desenvolva nas mellores condicións de seguridade ante a COVID-19. En terceiro e último lugar, manifestar a disposición plena do Concello de Culleredo a colaborar coa Consellería de Educación na cesión de espacios ou calquera outra medida que se considere viable. Gracias. ¿Alguna intervención? Grazas, señora alcalde. Nos vese que ten moita presa vostede hoxe, onde non lle debe de merecer o suficiente respecto ao tema ou as valoracións do resto de grupos como para non abrir o debate e responder as preguntas que lles facemos nas nosas intervencións. Pero bueno, seguimos. Falamos da proposta que presenta vostedes agora e, por suposto, imos votar a favor desta proposta, xa que se trata dunha reclamación das AMPAs. E creo que compre repetido. Esta é unha reclamación das AMPAs. Unhas demandas elaboradas e redactadas por elas e para as que piden o apoio do Concello de Culleredo, un apoio institucional. Noutras ocasións teñense achegado a todos os grupos políticos en cada momento na corporación distintos colectivos solicitando o apoio ás súas demandas dos diferentes grupos políticos e teñense aquí asinado declaracións institucionais, incluso tomando textos realizados por un dos grupos para tratarlo como unha declaración institucional. Teñense asinado aquí mocións colectivas cando non había un acordo entre todos os grupos e presentadas por varios grupos de forma conxunta. E este é un caso clarísimo no que vostedes non quixeron buscar ese consenso. Vostedes non cumpriron co que lles demandaron as AMPAs, que era procurar o apoio do Concello. Vostedes non saben articular ese apoio porque non saben diferenciar entre a institución e o partido. O Concello de Culleredo non é o PSOE de Culleredo. O Concello de Culleredo é esta corporación que está aquí de 21 concelleiras e concelleiros e que non sabe ou non se quere cumprir o que lle demandaron as AMPAs, que era procurar o apoio de toda a institución. E así lle lo trasladaron a vostedes, nos lo trasladaron tamén a nós, e o teñen trasladado en comunicacións públicas que teñen feito estes días. Por suposto que imos a votar a favor desta proposta, porque é unha proposta das AMPAs, e porque as súas demandas tamén estarán recollidas na moción que presentamos no punto 9 da orde do gobierno. Moitas gracias. Simplemente matizar de que creo que a voceira do Grupo Socialista mantivo un contacto co seu grupo para tratar de fusionar ou tratar de... Sí. A nos se nos solicitou retirar a nosa moción da orde do día. Así que, por favor, encendo o micro, por favor. Yo hablé con el DNG, ¿vale? Las 3 mociones tenían el mismo contenido, lo que se proponía era refundirlas, que ustedes añadieran todo aquello que quisieran al correspondiente. No retirar una de ellas, evidentemente, pero siempre refundiéndolas. Esa fue la propuesta que yo hice. ¿Me permite? Fue rechazada. A nos se nos trasladou que retiráramos tanto esta moción da orde do día como a moción referente aos superávit dos concellos, que a retirásemos. Evidentemente, si nosotros Encienda el micro, por favor. si refundimos las mociones, no tiene ningún sentido poder representar
presentarlas. A mí lo que se me trasladó, ¿vale?, es que ustedes, una de las opciones, evidentemente no la van a retirar, porque hay otros puntos que quieren que continúen, y en esta, el argumento que se dio es que ya en otras ocasiones habían traído mociones que eran prácticamente iguales, que no había ningún problema por traerlas y que preferían traer la suya. Pero se les dio, o sea, yo no pedí que sí que la retirasen, pero añadiendo, enmendando y sumándose a la nuestra, no retirarla. Como ben digo ustedes, nos pediron retirarla e, como sabe tamén, estas mocións se presentaron na Xunta de Voceiros do pasado lunes, creo recordar que foi. Nesa Xunta de Voceiros é onde normalmente se fan estas propostas e se dá este debate. Non se chaman 5 minutos antes do inicio do pleno para pedir que se retire unha proposta presentada na Xunta de Voceiros. Eu, non sei se se deron conta de que da situación na que están todavía. Non sei se este ano les pasou moi rápido este ano de goberno e non pillaron todavía o ritmo. Vostedes 12 son concelleiros do Concello de Culleredo, teñen un cargo institucional e cando se de unha AMPA ou grupo de AMPAs se les traslada unha proposta é para solicitar o apoio institucional do Concello de Culleredo. E vostedes deciden articular ese apoio traendo unha moción do PSOE de Culleredo. Eu, de verdade, agardamos polo seu propio ben, de todos os concelleiros que entendan xa máis cedo que tarde a súa responsabilidade e o respecto ao seu cargo. E, desde logo, nós imos votar a favor desta proposta porque é unha reclamación das ambas e imos tamén incluíla na nosa moción que presentamos no punto 9. Moitas gracias. Gracias por a súa consideración, insistimos, ao ofrecemento do Grupo Socialista para fusionar as mocións e, lógicamente, non se trata de retirarlas, que o propio regulamento dun pleno, cando se funcionan dúas mocións ou se enmendan por un acordo, hai que retirarlas e hai que facerlas como facer por ese procedimento. Non era a nosa intención que vostedes a retiraran ni nada por estilo. E en calquera caso, nós sabemos perfectamente cal é o noso posicionamento neste Concello, a responsabilidade que nos otorgaron os vecinos e veciñas do Concello de Culleredo e saben perfectamente como temos que representalos e, de feito, a efectos da súa supervisión, pues parece que non é o modo máis correcto, pero bueno, tamén vostedes están aí e están facendo unha labor que, pues, lógicamente, complementará e o que nos di vostedes que non facemos. Creo que a ciudadanía non ten por agora ese apreciación e, sobre todo, en materia de educación, donde estamos un paso por diante. Todos van un paso por diante. Desde nuestro grupo municipal entendemos perfectamente las incertidumbres que está provocando el estado de alarma debido a esa pandemia que estamos viviendo y lo que está siendo el inicio del curso escolar para las familias. Yo, como madre de una niña de 6 años y un niño de 10, tengo las mismas dudas y preocupaciones que tienen todos los padres de Culleredo y las comparto al 100%. Desde aquí también quiero agradecer a toda la comunidad educativa, desde directores, profesores, personal de administración y servicio, AMPAs, la labor que están haciendo, el trabajo que les está suponiendo y el esfuerzo que dedican, todo ello para proteger la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias. La propuesta que presentan parte de las AMPAs de Culleredo me parece de lo más razonable. Lo que no sé es en qué se basaron en pedir una reducción de la ratio a 20. Creemos que la diferencia entre 20 o 23 no sería muy ventajosa. Por el contrario, una ratio máxima de 15 para este momento que estamos viviendo sería lo más seguro. También estamos totalmente de acuerdo con la segunda demanda de mantener el mismo profesorado de apoyo. Pero lo que no podemos apoyar son los acuerdos que el Grupo Socialista, basándose en las demandas de las APAs, quiere aprobar. Estamos inmersos en una pandemia. El Ministerio de Sanidad es el que tiene que elaborar un protocolo de seguridad para que Educación lo aplique a los centros educativos. El Gobierno Central le ha dado a la Xunta 92 millones de euros para que los gastos que suponen la adaptación al documento aprobado en la Conferencia Sectorial de Educación el 27 de agosto se inviertan en política social, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y universidad. Este dinero no llega, es claramente insuficiente. Entonces, a quien hay que pedir más dinero es a todas las administraciones para que la vuelta al colegio sea de la manera más segura para nuestros hijos. Y dentro de las administraciones también está la local, señor alcalde. Estamos nosotros como concello.
Le pregunto cómo va a ser ese apoyo completo que indica a las AMPAs y al sistema educativo de Culleredo. ¿Van a sacar por fin las becas escolares que lleva prometiendo desde la campaña municipal hace año y medio y que todavía no ha sido capaz de redactar las bases de la convocatoria cuando otra vez tenemos ayuntamientos limítrofes que ya las han convocado? Ese es su apoyo a los padres de los niños en edad escolar. Me han llegado quejas de la dirección de algún cole y de APAS que solicitaron al concello una persona más para la limpieza, porque ahora solo hay una en horario de mañana y no llega para desinfectar todo. Y las palabras textuales que a mí me han dicho de nuestro señor alcalde es: no pondremos un puñetero duro para la limpieza. Eso es lo que considera, eso es lo que a mí me transmite. Yo creo que antes de hacer esa afirmación, aunque la ponga en su boca o en la de otros, yo creo que deberíamos de cuidar un poco el lenguaje. Máxime, usted conociéndome a mí, sabe que yo eso jamás lo diría. Bueno, que se ha negado a poner más personal de limpieza, pues a mí es lo que me han transmitido. Bueno, pero una cosa, que usted siga con su exposición, claro. Y luego la realidad y el día a día ya va demostrando las actuaciones. Bueno, este personal de limpieza ya lo han solicitado el año pasado, y tampoco se ha no, está todo como tiene que estar, el protocolo, pero siga usted, yo después le respondo. Pero les sugiero que retire eso. Sí, lo retiro totalmente, perdón a todo el mundo. Lo y se ponen las palabras textuales que a mí me han trasladado y ha sido un error. Cuando se ponen palabras textuales hay que decir quién lo dice. Vale, pues entonces porque eso lo está diciendo usted. Vale. Si no tendría que decir que tal persona dijo eso. Perfectamente. Y el que lo está diciendo es usted. Lo retiro, o sea, no tengo ningún problema en eso, asumir el error que acabo de porque cometer. no lo apunto. Sí, y más si me cuando llevo muchas horas reunidos con las empresas, con la dirección de los centros. Bueno, con todo esto, lo que a mí, o sea, lo que me queda claro es que este colegio entonces va a tener 2 personas de limpieza. Yo no sé lo que quiere decir usted después, pero así ya no le contesto eso. Vale. Usted no tenga la completa seguridad de que el Ayuntamiento de Culleredo, no solo el de Culleredo, sino todos los ayuntamientos de Galicia, vamos a cumplir escrupulosamente las exigencias de la Xunta. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con que, lógicamente, de las arcas municipales pues no podamos o no tengamos capacidad o agilidad jurídica para solventar todos esos gastos a mayores que son una cuantía muy importante. Estamos hablando de concellos parejos como Cambio, Culleredo, etc. Estamos hablando de una media de 60.000 euros a mayores anualmente si esto durara todo el curso. Este ayuntamiento ya tiene todo previsto para hacerlo. Hoy se iniciaba el curso, mañana iniciamos el curso y todos los protocolos se van a cumplir escrupulosamente como haría cualquiera. Porque lo quiero aquí destacar por encima de nadie, porque es algo que es exigido y nosotros lo vamos a cumplir. Luego, que debatamos que quién no tiene que pagar o quién no tiene que dejar de pagar, eso es otra cuestión que tenemos que debatir a nivel político. Y poner encima de la mesa cuáles son las posturas. Pero no se puede nunca dejar de lado a la ciudadanía por culpa de discrepancias políticas. Y este gobierno no lo va a hacer. No vamos a hacer eso. Yo no lo creería ni siquiera de usted. Claro, y eso que tenemos políticas y formas de ver la educación y la política, pero no creo que ni que lo hiciera usted. No, por supuesto no. Puede quedar absolutamente aclarado que no se me pasaría por la cabeza. Igual que usted es madre, yo soy padre y muchos, la gran mayoría de los que estamos aquí también. Yo lo que no me gustaría que hicieran a mi hijo no se lo voy a hacer a nadie. Totalmente. De acuerdo. Entonces, también queremos preguntar si ha barajado la posibilidad de que, por ejemplo, los voluntarios de protección civil colaboren en aquellos comedores que puedan tener problemas de cuidadores. Le pedimos también que no se malinformen a las APAs con lo que pueden y no pueden hacer a la hora de organizar los cuidadores de comedor. Si quieren colaborar, podrían aportar soluciones y no transmitir mentiras. Desde aquí solicitamos al señor alcalde que, a cargo de los presupuestos municipales, dote de mascarillas y gel a los alumnos de Culleredo y todos los centros educativos del concello, que colabore Protección Civil con los colegios para apoyo en recreos y comedores, que dote de personal de limpieza necesario a los colegios de infantil y primaria para que puedan cumplir con las normas de limpieza establecidas, que si alguna dirección de algún colegio necesita alguna obra para dar seguridad a nuestros hijos, que sea el concello que se haga cargo de la reforma. Para nosotros eso es colaborar. Lo que hace usted solo es posar para la foto y querer colgarse medallas. Y ya para terminar, en el punto 3 dice usted que pone a disposición otros espacios municipales. ¿Eso se le ocurrió cuando tenía el micro y la cámara delante? Porque yo he hablado con la jefatura territorial y me confirman que nadie en todo este tiempo
se había puesto en contacto con ellos, que nadie de Culleredo, a excepción de mí, había llamado una sola vez, ni el señor alcalde ni su concejala de Educación. Le he enviado yo las medidas de todas las APAs que me envió la directora de la APA de Elisa Díaz Pardo. Siguen demostrando que no tienen ni ideas ni ganas de trabajar. Nos abstenemos, pues aún estando completamente a favor de las demandas de los padres y habiéndolas enviado ya a la Consellería, porque estamos aquí para defender a nuestros hijos y a la manera, pero la manera en lo que lo propone el Partido Socialista nos parece errónea e insuficiente. Si me permite, obviando ya otras consideraciones, porque si hay un ayuntamiento que destaca por un mantenimiento claro, entre otros, pues es el de Culleredo. No hay ninguna queja y hay una coordinación completamente transversal, además, en educación, obras, servicios, la dirección de los centros. Estoy buscando el escrito que le envié a la consellera, pero se lo voy a resumir. Mira, el día 27 de agosto, después de hablar telefónicamente, unos días antes, y explicar la situación y lo que nosotros pensábamos que podía suceder, porque esta situación no tenemos que obviar, en un concepto que en nuestra área metropolitana cambió de repente. O sea, llevamos una línea casi normal y de repente, pues, lógicamente nos azotó pues, la pandemia, más en estos ayuntamientos del área metropolitana que en otros. Ahora, por desgracia, pues se está pasando a otros ayuntamientos que están cercanos. Ante esto, claro que nos dirigimos a la Consellería, por supuesto, diciéndole que nos gustaría poder contactar a la Consellería, informarla de que existen espacios, ¿no? El 25 de agosto, disculpe, ofreciéndole todos los espacios que consideramos oportunos, una reunión donde pudiéramos analizar, ¿no? Y a tenor de eso, pues todos los alcaldes que da la casualidad de que a diario nos veíamos las caras en una videoconferencia, coincidimos en que podría ser una buena alternativa, como también hizo Coruña y como hicieron otros muchos ayuntamientos. Y yo no sé cómo le pueden decir a usted que no se envió nada, porque es que le contesta el jefe de gabinete de la consellera agradeciendo la iniciativa, le pasaré copia, lógicamente, del tema, porque entonces no sé, o a lo mejor me mienten a usted, no me mintieron a mí. Yo aquí tengo la respuesta del jefe de gabinete diciendo que por indicación de la consellera agradezco a su oferta del edificio municipal, baños de disposición do centro, etc. Dice que ademais o contratación o contexto da COVID, nos centros de ensino non universitarios de Galicia, no documento elaborado, fala das medidas contra o COVID, e que en caso, remata, que é o máis importante, dice, en caso de que se considere necesario dispor en algún momento do espazo que nos propón, non dubides que o teníamos en conta. Pues a mí desde la jefatura territorial Vale, pero yo le estoy diciendo lo que me dice la consellera saliente. Y este lunes redactamos una carta al nuevo consejero pues solicitando todo esto que se está pasando aquí. El señor Román le envió una carta dándole la bienvenida y sobre todo deseando que tuviera los mayores aciertos. Porque los mayores aciertos que tenga el consejero de Educación van a ser los aciertos de todos. Y por desgracia, los desaciertos que tenga van a ser también desaciertos, nos vamos a pagar las consecuencias todos. Por lo cual, yo tratándose de niños y de niñas, no quiero bajo ningún concepto que el consejero, aunque difiera de mi ideología o de mi forma de ver las cosas en algunos aspectos, se equivoque. Quiero que acierte. Y este ayuntamiento, en una carta que además ha sido suscrita por todas las AMPAs de este ayuntamiento, la leyeron y la consensuaron, pues ofrecimos al nuevo consejero a brindarle toda la colaboración. Y no era ni una carta política, ni era del PSOE, ni nada, era una cuestión institucional. Pues yo lo que no quiero es que ustedes traigan aquí al órgano mayor que tenemos en este ayuntamiento, como es el Pleno Municipal, este tipo de cuestiones, porque tengo que, y me duele decírselo, decirle que son falsas totalmente. ¿De acuerdo? Yo hablo directamente con la consellera, con su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete me responde inmediatamente, lo cual me agradó muchísimo. Porque tampoco cerró las puertas. Y su exposición hasta me pareció lógica. Me dijo,
esperen un poco, vamos a ver cómo va esto y después analizamos esa u otras cuestiones. Se ofreció todo. De acuerdo, yo quiero que les sirva la aclaración. Voy a entrar en más debate de lo que usted pueda pensar o no, de que si se hace mejor o peor las cosas, porque, como digo yo siempre, probablemente cada uno que estuviera aquí lo haría de una forma distinta, o igual, pero generalmente distinta. Pero lo que quiero aclararle es lo que no es cierto. ¿De acuerdo? Y con todo el respeto, señor. Sí, y yo también con todo el respeto, yo solo he transmitido aquí lo que a mí me dijeron desde la jefatura territorial. Es lo que he dicho en mi Y intervención. nosotros no vamos a ofrecer, como así lo manifestamos en la Consellería, espacios que no puedan ser homologables para el desarrollo de la docente. ¿De acuerdo? Entonces se planteó la posibilidad del Conservatorio Municipal de Música, que en el horario de mañana pues estaba desocupado, centros cívicos como el de las Brañas, que pueden separarse pues, a través de paneles. Nosotros ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer, más no teníamos. Y ese ofrecimiento pues, fue bien cumplido. Bueno, vamos a proceder a la votación de la moción, si les parece. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Por favor, integrantes del Grupo Municipal Socialista de la PSOE, Ignacio Sagalero, ningún voto en contra e abstencións os integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular. Ahora, punto número... Tengo que empezar a poner gafas ya. Punto número 5, previa ratificación de la inclusión a la auditoría, moción do Grupo Político Popular relativa a solicitud de ejecución das obras do dragado da Río. ¿Se justifica esta inclusión? Sí. Adelante. El Gobierno gallego, dentro de la línea de actuación que está desarrollando encaminada a limpiar las rías gallegas, invirtió 100 millones de euros en el saneamiento de la ría del Burgo. Esta inversión se utilizó concretamente en actuaciones de apoyo a los concellos de la ría para sus competencias de saneamiento y depuración de las aguas residuales, fundamentalmente en beneficio de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre. Una vez finalizadas estas obras de saneamiento y para completar la mejora de la calidad ambiental del entorno, el Gobierno de España, competente en la regeneración del litoral, impulsó el proyecto de dragado de la ría del Burgo y consignó una partida de 24 millones de euros en el presupuesto del 2018, que sigue siendo el presupuesto vigente en la actualidad. Con el fin de completar la inversión necesaria para la ejecución del dragado, un total de 46,3 millones de euros, y por sugerencia de la propia Administración Autonómica, el actual Gobierno de España realizó los trámites oportunos para cofinanciar esta actuación con fondos europeos del tramo estatal. Después de meses desde que se completaron estos trámites, es cierto que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no procedió a la licitación de las obras del dragado de la ría del Burgo. Estos trabajos se desarrollarán en terrenos de titularidad estatal, en los que actualmente existe una actividad marisquera que debe ser suspendida con carácter previo al inicio de las obras de dragado. La Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia acreditó ya convenientemente que esa circunstancia no supone ningún impedimento para la inmediata licitación de las obras del dragado. El Gobierno gallego ya se comprometió en su día, y lo reiteró en varias ocasiones, a que en el momento de que los trabajos de dragado sean adjudicados y antes de que comiencen las obras, suspenderán los permisos vigentes de marisqueo de la zona. Este cese de actividad será reconocido y asumido por la propia Cofradía de Pescadores de A Coruña. Cancelar la actividad marisquera en la ría do Burgo antes de que las obras comiencen supondría un prejuicio grave e innecesario para el sector, a tenor del informe jurídico de la Xunta y la propia declaración de impacto ambiental de la obra de dragado, que es totalmente innecesaria ya que la ocupación de los terrenos está garantizada. Desde este grupo municipal y a tenor de los hechos reflejados, consideramos que no hay razones objetivas para dilatar más en el tiempo la ejecución del dragado de la ría del Burgo por el Gobierno central, actuación que resulta necesaria y urgente. Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno de la Corporación a la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno del Estado a que acredite que dispone de crédito presupuestario necesario para la ejecución de las obras de dragado de la ría do Burgo y proceda con la mayor brevedad posible a la licitación de las obras de dragado de la ría do Burgo, toda
toda vez que las actuaciones se desarrollarán en terrenos de titularidad estatal y la asesoría jurídica de la Xunta acreditó convenientemente que la actividad marisquera existente en la zona no supone un impedimento alguno para la inmediata licitación de las obras del dragado. ¿Alguna intervención? Sí. Aurelio, usted no tiene nada, ¿no? Sí, moitas grazas, señor alcalde. Apelando á responsabilidade na que se fala nesta moción, pensamos que ningún grupo, e podemos decirlo así de seguros desde este grupo municipal, do que se leva loitado na limpeza e na regeneración da Ría do Burgo polo Bloque Nacionalista Galego, en Culleredo, en Cambre, en Oleiros, na Coruña, en Compostela, en Madrid e en Bruselas. E sabeno ben vostedes e as súas compañeiras e compañeiros do seu partido. Esta moción que pensamos que pretende ser constructiva, pois a verdade é que por pouco que se lle explica a calquera veciño, o veciño a quen responda un pouco perde o seu constructivismo. E vamos ver por qué. Porque un escrito de parte dun conflito entre o goberno do Estado, gobernado polo PSOE, en coalición con Podemos, e a Xunta de Galicia, gobernada polo PP, a que pretende que deamos o noso apoio. Se vostedes e máis, os outros tuveran vontade de limpar a ría, pois a ría xa estivera limpia, si calquera dos dous partidos, e neste caso o Partido Popular, se tuvera esa vontade, a ría xa estaría limpa. Venimos a explicar por que non imos poder apoiar esta moción que presenta. Para calqueira que poda entender, existe un problema burocrático neste proceso de licitación do contrato de limpeza da ría. Un problema que provocan vostedes e máis o PSOE, o Goberno do Estado. Para iniciar o procedimento da contratación ten que demostrar o pleno dominio dos terreos para o que existe un impedimento. Existiría unha carga, unha servidumbre, por chamalo de alguna maneira, e que dá lugar a que a superficie sobre a que se traballaría non pertence de pleno o dominio do Estado, que son as concesións para o marisqueo que ten otorgadas a Xunta e as súas competencias. Unha carga que procedería levantar antes de iniciar esta licitación. O Goberno do Estado pide a Xunta que suspenda as concesións para o marisqueo para iniciar a contratación. E a Xunta devolve a pelota dicindo ao Goberno do Estado que non vai suspender as concesións mentras non se teña feita a licitación. Vostedes din que a asesoría xurídica da Xunta di que se pode facer como vostedes queren, pero o Goberno do Estado e a súa asesoría xurídica lle di que ten que ser do outro xeito. E así podemos seguir. Pim, pim, pam, pam, un polo outro, xa sabemos o refrán. A casa sen barrer. Supoño que o señor alcalde, ou que teña vendo o seu grupo municipal, dirá que ao revés, que a culpa é da Xunta. Os problemas burocráticos, cando aparecen, resólvense. Así de fácil. Séntanse as partes ao redor dunha mesa, dialogan hasta chegar a un acordo. Pero esta moción non busca que se chegue a un acordo. Esta moción o que busca é que nos poñamos de parte, nunha parte deste partido. Con esta moción non tratan de buscar solucións, senón de buscar culpables. Falen coas mariscadoras, proponenlle solucións, poñan vontade. Deixen de buscar culpables e propoñan solucións. Levamos moitos anos con esta mesma idea. Esta situación que uns e outros están alimentando. É unha mofa as veciñas, os veciños, as mariscadoras, os mariscadores, a xente que mete os pés todos os días no lodo. Que pasará se o rapaz que outro día entrou na ría e tivera pasado algo? Quen se vai facer responsable deses lodos que están na ría? Quen se vai facer responsable cando haxa máis dunha morte que xa ten habido? Grazas a
Irlanda y de varias comitivas de diputadas y diputados europeos que alucinaban y quedaban apampanados, y permítanme decir esta palabra malsonante, coa merda que se acumulaba na ría. E mentras os eurodiputados medían os pés na lama algún señorito desde aquí, da súa corda, pedían que se lle puxeran unha taba para non manchar os zapatos. Sí, e isto é textual, e podese ver. Por non falar da desvergonzada exconselleira, excandidata, exconcelleira Beatriz Mato, ouvir o Colexio da Ría e declarar ao alumnado embaixadores das zonas húmidas. Cando no seu cargo non moveu ni un dedo para avanzar nesa limpeza. Se de verdade queren ser constructivos, póñanse a traballar para desbloquear esta situación. Están nas súas mans. Pídanlle aos diputados galegos en Madrid que traballen pola Ría do Burgo. O noso diputado Néstor Rego vai ter presentado varias cuestións en relación á ría para desbloquear este tema. En particular, está registrada unha pregunta no mes de xullo preguntando por esta cuestión, pero sempre en sentido propositivo e non buscando culpables, como vostedes creen aquí. Falan de que a Xunta investiu 100 millóns de euros en saneamento. Desde o BNG non os contamos, pero si lle podemos decir que os investimentos en saneamento non foron un agasallo de Nadal dun señor chamado Don Alberto. Foron un investimento de impostos de todas as galegas e de todos os galegos nunha competencia do goberno e que chegou tarde, mal e arrastro. A Directiva das Aguas da Unión Europea mandaba ter as augas dos núcleos de población de máis de 20.000 habitantes antes de finais do ano 2000. E vostedes presumen dese fracaso. Nos, aínda así, en todo caso, si aceptasen retirar os argumentos e nos propoñámoslle como alternativa que retiren os 2 puntos e que poñan un punto. E entonces aceptaríamos esta moción. Instar a Xunta e o Goberno do Estado a que inicien xa un diálogo para resolver calquera tranco que poida existir e iniciar canto antes o dragado e saneamento integral da Ría do Burgo. Moitas grazas. Sí. Remato, ¿verdad? Sí. Bueno, nós non somos, moito menos eu, sospeitosos de que a loita polo dragado da ría iniciamos hai moito tempo e se creaba esa plataforma pola defensa da Ría do Burgo, da cal me honro ser un das persoas que formou parte desa plataforma e da inauguración desa plataforma, que todavía, por desgracia, sigue activa, porque a ría todavía non se saneou, e estou falando do ano 2007. Curiosamente, pois, o BNG e o partido no que estaba anteriormente, PSOE, PP, non se sumaban a esta plataforma. Hoxe creo que todos estamos nesa línea de que a defensa da Ría do Burgo é algo imprescindible. O seu argumentario, bueno, o seu argumentario propio do seu grupo, do Partido Popular, do seu partido, nos matizaríamos alguna cuestión, pero creo que pode haber un certo entendimento, probablemente, como indicaba a voceira do PNG, que tampouco é sospeitosa de querer que a ría se sanee, porque creo que se un partido que estuvo aí manchándose nos lodos, pois tamén foi o BNG, vale moito de agradecer. E neste momento estamos nun momento histórico que se iniciaba o pasado ano, donde había unha reunión na delegación do goberno, na que por fin conqueríamos sumar os esforzos do goberno central e da Xunta de Galicia, o goberno central gobernado polo Partido Socialista e Xunta de Galicia polo Partido Popular, na cal, pois, acompañados de todos os alcaldes, nos reuníamos, como digo, na delegación do goberno para tratar de, por fin, iniciar os trámites para o dragado da ría. A discrepancia, o problema que había unha parte que tiña que cofinanciar a Xunta de Galicia e se primou que fora a través de fondos europeos porque, recordo daquela reunión, e houve acordo, a pesar das discrepancias políticas que poidera haber, eran fondos que iban destinados á depuradora de Compostela que iban a ser capaces, baixo ningún concepto de acometer, o que ao cal se perdía, porque o goberno central, que ten esa competencia, pois, consensuado coa Xunta de Galicia, revertía esos fondos europeos
Europeo, sin dúbida dos parlamentarios europeos do Partido Socialista e sin dúbida tamén da Miranda, da vosa compañeira, pois se tratou de que esos fondos se sumaran esos 43,6 millóns para regar. Entonces, isto hai que posicionarlo como hai que posicionarlo. Ahora que Sí, pero remato despois. A moción é súa e pode facer as consideracións, quizás, porque eu tampouco vou a discrepar con vostede, vamos a tratar de sacar do Concello de Culleredo, que é o concello que máis kilómetros de ría ten, pois un acordo. Como lle digo, agora, pois, cando por fin se ten que licitar, porque no 2023 ten que estar feita a obra, porque se non perdemos os fondos europeos, hai unha discrepancia non política, vamos a pensar que é unha discrepancia técnica, entre que a independencia que poida ter a asesoría xurídica da Xunta de Galicia e a independencia que poida ter a Abogacía do Estado, así se chama. Entón, se teñen que poñer de acordo, efectivamente, a Xunta de Galicia di o que vostede di, o dixo moi ben, o explica aquí moi ben, pero a Abogacía do Estado di outra cousa completamente distinta. Nos os alcaldes, en este caso a alcaldesa da cidade da Coruña, por fin, pois hai unha alcaldesa na Coruña e a única que podía estar era a de Bergondo ou a de Betanzos, pero non pertencía a esta estrutura desta ría, pois dixemos, póñanse de acordo. Non podemos estar discrepando técnicamente porque seguramente, xurídicamente, os técnicos se poden poñer de acordo. E non hai moito que o presidente da Xunta e a ministra, esos son datos oficiais, igualmente, se chamaron, porque eu creo que quen mellor pode desbloquear isto, pois é o presidente do goberno e o presidente da Xunta, ou a ministra e o presidente da Xunta, desbloquearon esta situación e están emplazados a Abogacía do Estado e a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia a unha reunión para tratar de desbloquear esta situación, porque ninguén nos perdonaríamos que isto quedara sin licitar. Quedara sin licitar, porque isto non vai a volver a pasar nunca máis, seguramente. E se volve a pasar, fíxese, desde o ano 2007, que se iniciou todo isto, moito antes, pero vamos a poñer esa data como punto de partida. Pues non podemos estar outros 13 anos loitando. Estamos ante unha oportunidade histórica. Tienen que poñer de acordo a Abogacía do Estado e a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, porque creo que ambos os dos gobernos, independentemente de que despois se queran atribuir un mérito ou outro, pois van a chegar a acordo. Bueno, feito este posicionamento do que coñecemos todos os alcaldes, non de Culleredo, sino información totalmente obxectiva e que está aí, arriba da mesa, nos queríamos aprobar, quixéramos aprobar esta moción con vostedes. O BNG creo que tamén con esta emenda. Nos queríamos proponer no argumentario que na segunda página, si me siguen, estos trabajos, segundo parágrafo, estos trabajos se desarrollarán en terrenos de titularidad estatal en los que actualmente existe una actividad marisquera que debe ser suspendida con carácter previo al inicio de las obras de regalo. La asesoría jurídica de la Xunta de Galicia acreditó ya que esta circunstancia no supone ningún impedimento para la inmediata licitación del dragado. Bien. Nosotros, para tampouco desvirtuar o que é a redacción do seu argumentario, acreditou ya convenientemente, se diríamos que quitara o de convenientemente, porque todavía non está acreditado convenientemente, e que engadíramos, despois de dragado, estando pendente unha reunión con a Abogacía del Estado, tal e como acordou Xunta e Gobierno Central. Gobierno de España. Y en el siguiente, donde empiezan ustedes, el Gobierno gallego ya se comprometió en su día, tampoco queremos desvirtuar su argumentario, pero sí, en la penúltima línea, es totalmente innecesaria ya que la ocupación de los terrenos podría estar garantizada. Podría, porque todavía no sabemos. A ver, espera, que ahí estaba apuntando otra cosa y me perdí. Sí, en donde pone, es totalmente innecesaria ya que la ocupación de los terrenos está garantizada. No está, pues todavía no lo sabemos. Podría estar garantizada. Yo creo que hay que hablar de forma circunstancial en este caso, porque no está de acuerdo todavía. Y podría estar garantizada tras la reunión pendiente de Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia y Abogacía del Estado. Porque yo creo que lo que tenemos que incidir en esta moción que traen ustedes es en que se pongan de acuerdo.
es en que se ponga de acuerdo. Y en cuantos más párrafos lo pongamos, muchísimo mejor. E insisto, no le quiero desvirtuar lo que es su argumentario, porque lógicamente tiene un cierto contenido político, pero a mí me gustaría de verdad que todos pudiéramos pedir eso, esa reunión tan necesaria para desbloquear Claro, esto. yo estupendamente... Luego se lo repito todo si quiere. No Sí. se preocupe, o sea, Sí. no hay ningún problema en modificar eso. Esos puntos los modificaría. Sí, Bien. pero entonces, en los acuerdos añadimos... No, pero espere, que acabo, porque igual ya tiene sentido. Mire, acreditar que el punto número 1, que dispone de créditos presupuestarios en la ejecución de las obras, ya está acreditado, porque si no, no tendría sentido. Vale, pero bueno, lo mantenemos. Pero, en el segundo punto, lo que nosotros les sugerimos es proceda con la mayor brevedad posible a la licitación de las obras del dragado de la Ría del Burgo, omitir desde ese punto hasta punto y seguido, hasta el punto y final, todo ese texto y añadir proceda con la mayor brevedad posible a la licitación de las obras del dragado de la Ría del Burgo e instar al Gobierno de España y Xunta de Galicia a que agilicen la reunión entre la Abogacía del Estado y Asesoría Jurídica de la Xunta para desbloquear la licitación de dichas obras. Claro que la... Claro, por eso me hace decir. Vale. Vale, entonces yo creo que así hacemos una... En vez de quedar tan general de que hagan tal, si ponemos alguna fecha que antes de a mí lo que me da miedo es que se pierdan los fondos. En el presente año, que es cuando querían hacerlo, durante el presente año, que es lo que nos transmitían de delegación, de gobierno, Xunta, sería suficiente. Y no sería tarde, en el presente año. O sea, la Como reunión nos ve la fecha, que es la que... en este mes de septiembre, antes de que acabe el mes de septiembre. pues, antes de acabar el sistema. Pues yo no tengo ningún Entonces, problema. instar al Gobierno de España y Xunta de Galicia a que agilicen la reunión entre la Abogacía del Estado y Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia para desbloquear la licitación de dichas obras. Entonces, en referencia a que agilicen la reunión o que fechen la reunión en este mes de septiembre, ¿no? Y yo creo que así, presentamos una moción más neutra, porque yo creo que sería un error no llegar a un acuerdo en estas circunstancias. Se puede Porque mire, al final... institucional. No, en institucional no se puede, porque habría que presentarla, pero bueno, si estamos todos de acuerdo, falta alternativa porque evita su opinión. Yo no me quiero meter en nada, y a lo mejor venga, no lo acepta, tiene su... Yo le estoy haciendo la propuesta que nosotros aceptaríamos para que esto fuera para adelante, porque yo estoy seguro que al final se van a poner de acuerdo. Esperemos. Entonces, ¿por qué no manifestaron este documento? Vale, después que el rendimiento que saque, pues saquen los demás, pero nosotros creo que estamos en carrera de pruebas. Y yo solo le hago este apunte a eso. Bueno, ha quedado esto aclarado. Lo único solamente quería incidir en que lo que no se puede discutir es la voluntad del Partido Popular y de la exconsellera Bea Mato, que es clara en el saneamiento de la Ría del Burgo y en la inversión de los 100 millones de euros para el saneamiento de la Ría del Burgo. Después de otras, bueno, si al final queda todo así, puede haber más discrepancias, pero bueno, yo me quedo... Yo le admito lo de los 100 millones, aunque sí es cierto que lo que decía Bea, pues parte del canon que pagamos en el recibo, y ahí tiene que revertir nuevamente para las instalaciones. No es que nos lo dieran porque bueno, Como sois todas las buenos, inversiones que salen os de lo los- damos, no. Como todas las inversiones que salen del bolsillo de los No, pero ciudadanos. ya ustedes es un compromiso. Claro, el canon que pagamos por el saneamiento, la responsabilidad es de quien es, y lógicamente en un ámbito metropolitano como es este, pues es donde, y con la contaminación que había, por de que los colectores no estaban adecuadamente, pues hubo que hacer esa inversión en todo el ámbito de la Ría del Burgo, Soleiros, Parque de Tormentas en Santa Cruz, bueno, pues las especuladoras en el Paseo Marítimo, bueno, cuestiones que había que hacer y que partió, insisto, del canon que se paga en el recibo del agua, que repercutió en esas inversiones, que es para lo que legalmente debe de ser destinado, ¿no? Equitativamente. El municipios que no tienen capacidad y hay que darles más dinero. Eso se lo aclaro también, pero bueno, tampoco se lo admitimos como lo redacta usted, sin ningún problema, con ese mal. Vea, si tiene que elaborar. Sí, gracias, señor alcalde. Queríamos simplemente ver si se incluye y si se quita y o que decíamos, instar a xente ao Goberno do Estado a que se inicie xa un diálogo para resolver calquera tranco que poida existir e iniciar tanto antes o dragado e saneamento integral da Ría do Burgo.
Sí, eso, yo creo que Si nos pueden aclarar cómo Sí, quedaría ¿cómo quedaría la redacción? si me permites, nos admitiríamos o punto 1. Bueno, después que tenga admitidas enmendas, el grupo que quieras presentar. Punto 1 no tengo ningún problema en que se continúe, porque se supone que está acreditado. Dice, proceda con la mayor brevedad posible a la licitación de las obras del regado de la Río de Burgo, instando al Gobierno de España y Xunta de Galicia a que liciten, a que programen para este mes de septiembre la reunión entre la Abogacía del Estado y Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia para desbloquear la licitación de dichas obras. Más o menos viene a ser. ¿No? Entonces, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Votamos? Sí. Con esas enmiendas. ¿Acepta las enmiendas? Sí, las enmiendas están aceptadas. Pues me parece extraordinario. ¿Votos a favor de la propuesta? Con las enmiendas. Unanimidad. Punto número 6. Previa ratificación de la inclusión en la ordenaría, moción do Grupo Político Popular relativa a solicitudes de adhesión ao manifesto dos 21 concellos en contra da apropiación dos remanentes das entidades locais. Creo que antes de ratificar quería usted dar algo. Sí. Visto lo que ha pasado esta mañana en el Congreso y en el que al final el partido queda demostrado que el grave error que cometía el PSOE llevando ese decreto al Congreso, queremos retirar la moción porque no tiene sentido debatirla ahora cuando era pedir al Concello una adhesión a este manifiesto cuando ya se ha perdido la votación en el Congreso. Entonces, lo que sí nos gustaría saber es qué posición hubiera tomado usted. Si la debatimos, la debatimos. Pues Si no la debatimos, pues nosotros retiramos la moción por esto, porque ha quedado demostrado que lo que se iba a acometer a las entidades municipales era una injusticia. Y nada más. pues queda retirado. Punto número 7. Punto número 7. Previa ratificación de las inclusión en la ordenaría, moción do Grupo Político Popular relativa a solicitudes de creación dunha comisión especial de control, seguimiento e vigilancia da contratación. Se ratifica a súa inclusión. ¿Algún voto en contra? ¿No? Pues adiante. ¿Quién ha defendido usted? Para la prestación de servicios de competencia municipal, nuestro Concello recurre en numerosas ocasiones a empresas, asociaciones o entidades, lo que implica realizar contratos, suscribir convenios o conceder subvenciones. Igualmente, para la adquisición de bienes, el Concello se ve obligado a contar con las empresas suministradoras de los mismos. El hecho de que estos servicios se presten por entidades ajenas a la Administración no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los mismos, responsabilidad atribuida por ley y que se extiende a la duración del contrato convenio-subvención. Durante estos años, en varias ocasiones, en el Pleno se ha aprobado la necesidad de regularizar todos los contratos que se están ofreciendo fuera de la legalidad o en precario. Desde nuestro grupo municipal, en diciembre del año pasado, presentamos a este Pleno una moción solicitando la regularización contractual en la prestación de los distintos servicios que proporciona el Concello y que su equipo de gobierno votó en contra. Los informes de la interventora municipal son claros en este punto, presentando todos los meses una gran cantidad de reparos de intervención. En el año 2018 la cantidad económica de estos reparos ascendió a 2.300.000 euros y en el 2019 a 9 millones de euros. Queremos también hacer mención a los contratos menores. La actual ley de contratos del sector público establece nuevas exigencias procedimentales. Estos contratos solo pueden utilizarse para cubrir necesidades esporádicas e imprevistas que requieran ser adjudicadas con celeridad. Recordemos que no son infrecuentes las condenas penales por prevaricación al saltarse estas limitaciones o fraccionar el objeto de contrato para eludir la licitación. En este Concello no existe ninguna memoria de contratos para saber, por ejemplo, si los contratos son recurrentes, fraccionados para saber si son objeto de revocación. Tampoco existe información del estado de la contratación. Para el Partido Popular es esencial impulsar la participación y la transparencia en la gestión municipal para conocer en qué se gasta el dinero público, así como el procedimiento que se lleva a cabo a la hora de contratar obras, realizar convenios o conceder subvenciones. Por esta razón, creemos necesario que todos los grupos municipales deberían poder conocer todas las contrataciones que realice el Concello de una forma más específica y con todos los mecanismos necesarios.
Por todo lo expuesto, creemos necesario la creación de un órgano de control que tenga como cometido la vigilancia de la actividad contractual de la Administración municipal, incluyendo los contratos menores, convenios y otros actos de responsabilidad municipal que se lleven a cabo en el concello. El objetivo no es otro que garantizar la aplicación de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia de la contratación pública. Desde nuestro grupo municipal queremos recalcar que en ningún caso se busca sustituir o turbar la labor de la mesa de contratación ni el trabajo de los técnicos municipales, sino establecer una herramienta de colaboración a la hora de despejar cualquier duda en la gestión de las contrataciones y, sobre todo, para realizar un adecuado control de la ejecución de los contratos, asignatura pendiente en este concello. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Crear, antes de que acabe el año, una comisión especial de control, seguimiento y vigilancia de la contratación permanente que incluya los contratos menores y que tenga carácter permanente como órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual de la Administración Pública Municipal. Entre las atribuciones de dicha comisión figuraría la emisión de informes, propuestas y recomendaciones sobre el seguimiento y la mejora de los procedimientos de contratación y dar cuenta de todo ello en cada pleno municipal. Además, deberá elaborar una memoria anual en la que se recogerán los trabajos realizados y proponiendo la adopción de las medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos. Para el ejercicio de sus atribuciones se le facilitará la información sobre todos los contratos que estén vigentes y que hayan sido celebrados por los órganos de contratación de la Administración del Concello de Culleredo. Esta comisión especial, sin perjuicio de una regulación específica que en el futuro puede incluirse en el ROM, se regirá por las reglas de funcionamiento generales que en él se establecen para las comisiones. Al comienzo de su andadura se elaborará su plan y su programa de trabajo. ¿Hay alguna intervención? Muchas gracias, señor alcalde. Miren, son repetidos, yo creo que con clariños nítidos, os posicionamentos do BNG en Culleredo respecto á xestión da contratación neste concello, que claramente nefasta. O cal queda de manifesto no cúmulo de reparos que se presentan continuamente contra o pago de facturas sen ningún procedimento legal que as ampare. Desde logo non se pode poñer en dúbida o compromiso do BNG de Culleredo na vigilancia continua sobre os procedimentos de contratación neste concello, nas reclamacións de explicacións, a demanda de corrección de irregularidades e a depuración de responsabilidades. Pero vostedes propoñen agora crear un novo órgano de control que xa existe na práctica. As fórmulas de control e vigilancia existen, úsenas, háganas valer. Vostedes, igual que todos os membros nesta corporación, debemos ter acceso a todos os expedientes de contratación. Sabemos que o goberno local non cumpre co seu deber no acceso a información e así o temos reclamado diante da Valedoría do Pobo. Reclamen aquelas situacións nas que non se lles dé acceso a información á que teñen dereito. Porque desde o BNG non nos constan as súas accións para a vigilancia de accións no goberno, máis alá das preguntas no pleno. Na Comisión Especial de Contas que se acaba de celebrar, creo que vostede non abriu a boca. Pois, non asistiu. No soy yo la concejal. Perdón, que estivera. Non sei se tomaron a palabra o representante do Partido Popular nesa comisión. Mire, o BNG presentou un voto particular contra a conta xeral que se nos acaba de presentar e daremos traslado ao Consello de Contas, por suposto. A nosa denuncia sobre as irregularidades na concesión da Garrocha foron trasladadas ao xulgado pola Fiscalía. Ferramentas ainas. Son farragosas, incúmplense constantemente, sabémoslo. Ben é certo que sería desexable que algunha desas ferramentas funcionase de forma máis eficaz, como por exemplo o Consello das Contas, que ten entre as súas misións revisar as contas de Culleredo, ver que case 8 millóns en 2018 foron ao marxe dos procedimentos de contratación, non dous, como din no seu texto, sino 7.744.828,11 euros. E temos aquí o extracto da conta xeral, si o quere. Pero non sabemos se o Consello das Contas ten feito accións reais que penalizaran estes métodos en Culleredo. Un organismo que depende do goberno da Xunta. Mandenlle o recado. Mire, imos tomar unha cita de Napoleón Bonaparte. Se queres que algo se faga, non é o responsable.
Se queres que algo se demore eternamente, nomea unha comisión. E entre a súa proposta, no punto 2, por exemplo, din que entre as atribucións deste organismo figuraría a emisión de informes, propostas e recomendacións, debería elaborar unha memoria anual na que se recolleran os traballos, propoñendo a opción de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero é que está aquí a secretaria, non está a interventora, pero coñecen a súa labor. E tanto secretaria como interventora están fartas de emitir informes de recomendacións. Que queren vostedes agora suplir o seu traballo, cargar de máis traballo os funcionarios, facer máis grande a maralla da burocracia neste concello. Desde logo, o BNG de Culleredo está por máis traballo, máis esforzo, máis responsabilidade, máis seriedade, máis respecto aos regulamentos polos que nos regimos e non por duplicar ou triplicar estruturas que non traen nada de novo. Moitas gracias. O artigo 35 do RO establece os órganos necesarios do Concello que ostentan funcións de carácter revisorio. Eses órganos son os alcaldes, os tenientes de alcalde, o pleno, a comisión de goberno. Por outra parte, o artigo 123 xa prevé que as comisións informativas son órganos sin atribucións resolutorias que teñen por función o estudio, informe ou consulta. Como vostedes saben, e así tamén o sabe porque acaba de decir, o Comunidade, a través do seu portavoz Gonzalo, neste Concello xa existe unha comisión para tratar os temas de contratación. E, ademais, todos os contratos poden tratarse nas distintas comisións informativas en función do seu ámbito, polo que non existe ninguna necesidade de crear ninguna comisión informativa. As fórmulas de vigilancia e control neste Concello están totalmente a súa disposición. Por outra parte, cabe señalar que as licitacións e adxudicacións dos contratos se colgan todas no perfil do contratante da plataforma de contratación do Estado, e que se dá conta de todas as resolucións que se dictan ao Pleno Municipal e de todos os reparos de intervención, polo que vostedes son coñecedores, ao igual que todos os cidadáns, de todas as adxudicacións e de todos os reparos. Maior transparencia non creo que sea posible. Se ustedes non fan a súa labor, pois poden facer ou teñen toda a información para poder llevar a cabo esa función. Pero vostedes o que traen aquí, que pretenden hacer por medio desta moción, é crear unha comisión como un órgano de control e vigilancia das decisións municipais. Funcións que son propias do Pleno e que, polo tanto, non son delegables nunha comisión informativa. Por lo que o noso voto non pode apoiar esa moción. Moitas gracias. No sé si de todo esto que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la señora secretaria puede corroborar que es así, o si habría alguna manera de esta comisión, modificando algo, se pudiera llevar a cabo, si tiene voluntad nuestro alcalde. Bueno, yo creo que si nosotros hacemos esas relaciones, creo que las tenemos consensuadas. ¿De acuerdo? Y no vamos a votar a favor de eso. Yo no sé en cuántos ayuntamientos del Partido Popular la tienen, me gustaría saber. No sé si son del Partido Popular o no, pero que hay ayuntamientos, muchos ayuntamientos que tienen esta comisión. Sí. Podría incluso ser irregular. Pues ayuntamientos tenía aquí anotados. Sí, o sea, había ayuntamientos que tienen esta comisión y que funciona perfectamente. Y toda esa comisión lo que daría sería facilitar la labor de oposición y traer transparencia a las contrataciones y acabar con muchos clientelismos que desde nuestro Grupo Popular, desde nuestro Grupo Municipal, parece que están muy afianzados. Yo digo que los órganos de control están ahí, todo viene a la plena, todo está bastante fiscalizado, tanto por los funcionarios, con sus informes, como por ustedes, como representantes de los ciudadanos. Damos debatido el tema, hacemos una votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Votos a favor, el integrante
relativa ao rexeitamento ao Real Decreto Lei 27/2020 do 4 de agosto. Ratifícase a súa inclusión. Ten a palabra o CEO do Grupo Nacionalista. Moitas grazas, señor alcalde. Antes, como hubo un corte na retransmisión, queríamos voltar a disculpar a ausencia do noso voceiro, Antonio Chouciño. Nesta exposición de motivos que decíamos o pasado 3 de agosto tivo lugar unha xuntanza extraordinaria na FEMP para presentar e aprobar un acordo co Goberno de España para, segundo constataba na orde do día, contribuir desde os municipios a desarrollar unha mobilidade sostenible, la agenda urbana e políticas de cuidados e apoio á cultura. Desde o BNG xa denunciamos no seu momento que este acordo agochaba unha operación do Estado para dotarse de liquidez e costa dos remanentes municipais, solicitando novamente a derogación da Lei Montoro e unha nova lei de facendas locais que acabe coa discriminación que sofren os municipios do noso país. Posteriormente, o Goberno de España transforma en decreto lei o acordo da FEMP e publicase no BOE con data do 5 de agosto. Desde o BNG continuamos a manifestar o noso profundo rexeitamento a calquera tentativa de incantación ou bloqueo dos fondos municipais por parte do Estado, xa que as necesidades estatais non poden anular as necesidades locais. A realidade é que a día de hoxe ese decreto é rexeitado por todas as forzas políticas e fai un pouco escaso tempo, pois acaba de votarse en contra no Congreso dos Diputados. A excusa do Ministerio para justificar esta proposta en base á imposibilidade de incumprir a Lei de Estabilidade, a chamada Montoro, e que así non lle compute aos concellos como déficit, é un insulto a inteligencia. A Comisión Europea acordou flexibilizar a limitación de endeudamento dos Estados como consecuencia da crise do COVID. Os Estados van poder incrementar a débeda. Mais segundo a interpretación do Ministerio, a única administración que vai poder incrementar a débeda é a Administración Xeral do Estado. A Administración local non debe ser Estado e non vai poder incrementar a débeda, mas a supoñer no caso de Galicia un 0,3 do PIB galego e estar ao límite no 3%. En calquera caso, é fundamental garantir que a posibilidade de utilización dos fondos ou de endeudamento por parte dos concellos non sexa utilizado por outras administracións para buscar financiamento e a asunción por parte das entidades locais de competencias impropias, cargando así sobre os municipios o custo de servizos que non poden nin deben ser asumidos. Esta é unha bella demanda do municipalismo galego e así quedou reflectido nos relatorios aprobados na Asamblea Xeral da CEGAM, celebrada no mes de novembro e na que por unanimidade se acordou demandar a flexibilización de utilización do remanente superávit a calquera tipo de inversión que redunde en beneficio da comunidade, estendo o ámbito temporal da aplicación e considerando a posibilidade de poder aplicar parte do mesmo en gasto corrente. Por todas estas razóns, o BNG demanda do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. De aquí sacaríamos o punto 1, porque acaba de facerse a votación con os dois diputados, e os seguintes puntos serían: instar a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno español a elaboración dun decreto con tramitación urxente e extraordinaria polo que se contempla para os concellos fondos para afrontar a crise sanitaria, social e económica derivada do COVID, elaborando con criterios obxectivos que teñan en conta a situación de infrafinanciamento dos concellos galegos. Instar a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno español a derogación da Lei 2/2012 da Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera para permitir ás entidades locais atender as competencias propias con cargo aos remanentes ou superávit, así como ampliar a capacidade de endeudamento das administracións locais para afrontar os ditos gastos. En tanto non sexa derogada a lei, instar a non aplicación durante a crise do COVID dos conceptos de regla de gasto, déficit ou estabilidade. E que a interlocución do Goberno do Estado cos concellos galegos se estableza a través da CEGAM, entidade na que
están representadas e representados a totalidade dos concellos galegos e as 4 diputacións provinciais. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Facundo. Sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que cada día el bloque nacionalista nos sorprende más en este ayuntamiento con tanto mandato político. Pidieron el apoyo a los votantes en las elecciones generales para que así el pueblo gallego tuviese por fin un representante en las Cortes Generales. Me gustaría preguntarles qué ha hecho el señor Néstor Rego desde que le dio el gobierno al señor Pedro Sánchez y a Podemos para que sacase este tipo de cosas adelante. ¿Qué ha hecho el bloque nacionalista gallego con la confianza de los votantes de Galicia? ¿Y qué ha hecho el bloque nacionalista gallego con el voto y la confianza de los votantes de Culleredo? Ya se lo digo y se lo repito. Lo único que ha hecho el bloque nacionalista gallego es apoyar al actual gobierno socialista que existe en la Moncloa. Lo único que han hecho ustedes ha sido impulsar, ¿vale?, el órgano de gobierno que está ejecutando todo este tipo de actos. Pero lo más curioso no es que engañasen a los vecinos de Culleredo pidiendo el voto para las elecciones generales, sino que ustedes pidieron el voto para estar ahora mismo aquí sentados como concejales de Culleredo. Y como concejales de Culleredo designaron a los miembros de la Diputación Provincial, concejales del bloque nacionalista gallego, que pasaron a ser diputados provinciales en la Diputación de La Coruña. Diputados que votaron a favor de impulsar este acto que venía del Estado. Pónganse de acuerdo, hagan autocrítica. O sea, si están conformes con lo que ha hecho su partido, díganlo. Pero no vengan aquí a decir una cosa contraria a lo que está marcando el partido a nivel autonómico y a nivel nacional con las acciones de Néstor Rego. No les escuchó nunca criticar, nunca. La diferencia del Partido Popular no se entiende con Culleredo, pero bueno, los votantes ya sabrán luego después. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Ustedes vienen aquí a pedir el apoyo de la Xunta de Galicia, por cierto, no de Galicia, que yo creo que bastante claro les dejaron los votantes en las elecciones autonómicas ese criterio. Pero vienen a pedir el apoyo de la Xunta de Galicia porque son incapaces ustedes de gestionarlo internamente a nivel partido, incapaces de hacer que sus representantes hagan valer la intención del partido e incapaces de cumplir con todo lo que prometieron, que iban a conseguir para Galicia y que han cambiado el voto del único diputado del bloque nacionalista gallego por cero, por nada. Eso es lo que valió el voto de los ciudadanos. Al margen de las batallas ideológicas, el Venegas de Culleredo pretende recurrir con eficiencia a la Xunta para un acto que es totalmente partidista. No nace de aquí. Esto ha caído en vacío hoy por la mañana. El Partido Popular realmente canceló esta presentación de la moción porque lo veíamos absurdo discutir algo aquí que era caído en vacío a nivel nacional, pero ustedes, por ganar más protagonismo en esta batalla que tienen contra alguien el más fuerte fuera de la bancada del gobierno municipal para ordenarse la alcaldía, han seguido hacia adelante con unas solicitudes, repito, que no tienen ni pies ni cabeza. Realmente lo que están pidiendo de instar a la Xunta, de modificar que no van a hacer de aquí. O sea, han presentado una moción por pasar el dato. Entonces, háganselo ver, los niños tienen que acabar viendo esto, que son mociones totalmente partidistas. Pero bueno, por todo lo expuesto, nosotros no podemos apoyar esta moción, tanto en cuanto que haya sido rechazada en las Cortes Generales. Muchas gracias. Gracias, señor. Poderíalle contestar moitísimas cousas. Unha delas, cantos diputados galegos e galegas hai do Grupo Popular no Congreso dos Diputados. Podería contestarlle cantas mocións trae o Grupo Popular aquí que veñen de partido. Podería contestarlle que o seu Grupo Popular no Congreso dos Diputados podería ter feito algo máis que estar sempre en contra. Bueno, ahora estou no uso da miña palabra. Perdón, usted. E podería contestarlle tamén que un escravo das súas palabras e dono dos seus silencios. A elegancia desta concelleira vai a ser dona dos silencios, porque me parece que neste tempo Néstor Rego non é culpable
de todo o que está pasando aquí. E voulle facer un argumentario pequeno. O noso alcalde, por exemplo, cambia de argumento constantemente. Vostedes son, acaba de decirme vostede que son concelleiros de aquí de Culleredo, ben? Pois entón vayan en contra de quen goberna, por exemplo, porque Culleredo reclama ao goberno que elimine o superávit. Río alcalde de Culleredo. Sin embargo, o noso alcalde de Culleredo é membro da Comisión de Facenda que aprobou isto e no que estamos hoxe tratando. Vayan máis por un miúdo e non vayan ás grandes feiras e non vayan aos congresos dos diputados, quédense no Concello e entre todos arranxemos este Concello. Moitas gracias. De Culleredo, daquela caso que si sempre vai a ser respetuoso con os resultados das votacións. Decirles que, bueno, lógicamente esta moción nos non poderíamos aprobarla sin retirar o punto número 1 da orde do día que se fui considerado por vostede e anunciamos de que independentemente de alguna matización que podemos facer o argumentario que sin entrar en ese debate que están a hacer ustedes entre el Grupo Popular e el Grupo do BNG, pues vamos a apoyar esta moción. ¿Alguna intervención? Bien, dice que cuántos diputados tiene el Bloque Nacionalista Gallego en las Cortes, los que le dio la ciudadanía. O sea, no venga a discutir cosas que ha votado el pueblo. Por otro lado, dice, la voluntad de los concejales de Culleredo, la tomamos como concejales de Culleredo, sí, y se lo hemos demostrado múltiples veces. En especial el concejal que ahora mismo se está diciendo la palabra, que tengamos esto en cuenta. Más de una vez el voto de este concejal ha sido contrario a líneas de Xunta, líneas de... y me da igual, si yo vengo aquí a defender los intereses de Culleredo, no los de mi partido. ¿Votó o no votó el bloque en la diputación en contra de esto? O sea, a favor de este recorte. ¿Votó o no votó? Hombre, es que parece que estamos dando los cabezas con una pared. Hombre, si nos equivocamos, lo decimos. Si el partido y los representantes de nuestro partido que traicionan los intereses de Culleredo lo hacen, se dice, ya está. Se dice, ya está. No pasa nada, ustedes pueden tener un criterio propio. Pero entonces dejen de un lado las siglas y céntrense en Culleredo. Por otro lado, en cuanto a los puntos del acuerdo, han quitado el primer punto, que era el único que tenía un poco de sentido. Está la Xunta a que promueva. Si la Xunta ya de por sí se está movilizando en este sentido, si el Partido Popular a nivel de Congreso fue el que más guerra ha dado por este tema, si son ustedes como partido que están votando a favor en lugar de posicionarse en contra, están pidiendo cosas a instituciones que ya lo están haciendo y lo está pidiendo un partido que no está cumpliendo. De verdad, aclárense un poco las ideas. Yo de verdad que no puedo. Cierra el debate. Sí, gracias. Si me permite una matización, tiene que dejar de ver menos intereconomía usted. Siga. Eu vou a seguir. Por alusións, non... A ver, creo que estamos debatindo unha moción. Sí, aí hace. Unha moción que vostedes retiraron e que acaba de decir vostede que está de acordo co punto 2. O sea, que xa a Xunta se está mobilizando. Entón, que estamos debatindo? Si xa a Xunta se está mobilizando, e sempre vou seguir dicindo Xunta de Galiza, porque ninguna persoa me vai decir e sacar o dereito de sentimento de poder decir Galiza. Porque non hai ningún problema decir Galiza. Hasta este momento. Nos, como vimos dicindo, no que nos trae a este momento, que é a moción que estamos debatindo, sacamos o punto 1 e deixámola para a aprobación. Procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor los integrantes dos grupos municipales que se dedican a PSOE do Grupo Nacionalista Galego, en contra os integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular e abstencións os integrantes do Grupo Municipal da Alternativa das Opinións. Punto número 9. Previa ratificación da súa inclusión na ordenadora, moción do Grupo Político BNG relativa ao rexeitamento do protocolo COVID-19 para o ensino aprobado pola Xunta de Galicia. Se ratifica
Moitas gracias, señor alcalde. De maneira clara e unánime, as organizacións sindicais do ensino e as AMPAs, así como moitos concellos, amusaron o seu rexeitamento ao protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-2021. A proposta foi elaborada e aprobada unilateralmente pola Consellería de Educación, que se negou a negociar as medidas nel previstas, así como os recursos necesarios para a súa implantación. Cunha breve análise do texto podemos observar que a Xunta de Galiza elaborou un protocolo primando os criterios económicos por riba da calidade educativa e as garantías sanitarias, impoñéndolle a responsabilidade da súa planificación e execución ao persoal directivo e ao profesorado, as nais e os pais, así como os concellos que se deberán facer cargo da prestación e sobre custo de certos servizos, sen que a administración competente en materia sanitaria e educativa, que é a Xunta, asuma ninguna delas. Así atopámonos un documento no que non se respectan os criterios establecidos por norma para o resto da poboación, como poden ser as regras de distanciamento persoal ou de aforamentos. Non se contempla por parte da Consellería ningún tipo de complemento económico, nin a contratación de persoal a maiores, nin no docente, nin no persoal, nin no non docente, nin no persoal docente. Imprescindible para reducir o número de alumnado por aula. Non se recollen medidas específicas de ningún tipo para o alumnado de necesidades educativas especiais, o máis afectado durante o confinamento, nin medios de transporte, nin recursos de reforzos a maiores. Tampouco se adopta ninguna medida que solucione os graves problemas que se manifestaron durante o confinamento a hora de impartir aulas de maneira telemática, como a fenda digital no rural, a formación do profesorado e alumnado, nin a achega de materiais físicos educativos para ter garantida a educación universal para os nenos e nenas. E tendo en conta, ademais, a improvisación da Xunta de Galiza ao anunciar onte que agora a impartición de aulas na secundaria será mixta. Como sempre, dirán que vai un paso por diante. A maiores, e desde o punto de vista municipal, debemos ter en conta varios aspectos. Tal e como ben recollido na Lei 27/2013, do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, os concellos non teñen competencias en educación nin en sanidade, xa que son exclusivas da Xunta de Galiza. Malia isto, na disposición adicional 4 da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 anterior, establecese que as competencias en materia de educación, saúde e servizos sociais que ten que asumir a Xunta de Galiza en aplicación desa lei seguirán sendo prestadas temporalmente polos concellos, mentres non se estableza o marco normativo para a súa transferencia á Xunta. En materia de educación, as prestacións que a entrada en vigor de lei prestan os concellos limítanse ao mantemento e limpeza ordinaria dos centros educativos na primaria. A altura nas que estamos, en setembro de 2020, por parte da Xunta, aínda non se iniciou a elaboración da necesaria regulación para dar cumplimento a esa legislación, o que amosa a clara intención de que sexan os concellos os que sigan a exercer esa competencia, que non lle se propio. No punto 4 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 establecense as medidas xerais de limpeza nos centros de ensino non universitarios. Estas medidas de limpeza extraordinarias exigirán realizar uns traballos nos centros educativos durante o desenvolvemento da xornada que van moito máis alá dos que nestes momentos se realizan por parte dos concellos. Será, por lo tanto, a Xunta de Galiza, a administración con competencias en materia de educación e sanidade en Galiza, a que ten que asumir e financiar estes traballos e medidas de limpeza ás que fai referencia o protocolo, non podendo ser os concellos os que asuman nin a súa execución nin o seu financiamento. No Consello de Ministros de 16 de xuño de 2020 aprobouse o decreto polo que se transferirán ás comunidades autónomas 2.000 millóns de euros dos fondos COVID-19 para adaptar e cubrir as necesidades da educación como consecuencia da pandemia. Parte destes fondos, lógicamente, correspóndeles á Xunta de Galiza para financiar o incremento de custos derivados das medidas de adaptación ao contexto da COVID-19. Neste mesmo protocolo regulanse as condicións nas que se deben prestar as actividades extraescolares, o plan madruga, os comedores escolares. As AMPAs manifestaron a súa disposición a seguir prestando estes servizos, imprescindibles para facilitar a conciliación familiar e laboral, sempre cando por parte da Xunta se garanta a súa universalidade e o financiamento do sobrecusto. Así mesmo, a Xunta de Galiza, como administración competente en materia de educación e sanidade, debe ser a que asuma a responsabilidade destas actividades e non se deleguen nas AMPAs.
A educación e a sanidade son aspectos fundamentais para o funcionamento da sociedade. A Xunta de Galiza, ante unha crise sen precedentes como a da COVID-19, non pode obviar a totalidade da comunidade educativa dos concellos, facendo recaer sobre eles a responsabilidade e o financiamento do sobrecusto no sistema educativo. As declaracións do presidente da Xunta en funcións daquela sobre as obrigas que teñen que asumir os concellos en materia de financiamento e sobre as AMPAs, as que denominou operadores educativos, manifestan a súa imposibilidade de garantir os servizos que prestan. Son impropias de quen ten a responsabilidade do goberno galego. Por estes motivos, o DNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Amosar o rexeitamento ao protocolo COVID-19 para o ensino, aprobado pola Xunta de Galiza, así como apoiar as demandas da comunidade educativa nesta materia. 2. Exixir á Xunta de Galiza a elaboración e financiamento do Plan Extraordinario de Limpeza e Mantemento dos colexios deste Concello, derivado da COVID-19, asumindo a totalidade do sobrecusto. 3. Apoiar as reivindicacións das asociacións de nais e pais do alumnado, abrindo con urxencia, por parte da Xunta de Galiza, un diálogo para resolver os problemas que impedirían o desenvolvemento do Plan Madruga, dos comedores e das actividades extraescolares no curso 2021. 4. Emprazar a Xunta de Galiza a abrir un proceso de diálogo urxente coa comunidade educativa e a FEGAM co objetivo de resolver os problemas derivados do protocolo elaborado de forma unilateral pola Xunta para garantir o correcto inicio e funcionamento do curso escolar 2020-21. 5. Dar traslado do presente acordo á Xunta de Galiza, a FEGAM e as AMPAs que teñen implantación na localidade. 6. Ademais, as AMPAs de Culleredo teñen feito público unha solicitude de medidas concretas de carácter imprescindible polas que habería que empezar para ter un inicio de curso mínimamente aceptable ás que propoñemos sumar o noso apoio, e que son as seguintes. Primeiro, que se estableza unha ratio non superior a 20 alumnos por aula para todo o ciclo de educación infantil no Concello. Preocupan especialmente estes alumnos pola súa corta idade, as súas dificultades para adaptarse ás medidas de protección establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 publicado pola Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional e, sobre todo, a non obrigatoriedade do uso de máscaras ata os 6 anos. En particular, que non se elimine unha liña de 3 anos de educación infantil no CEIP Sofía Casanova de Vilalba. Que se reabran as liñas 3 e 4 anos de educación infantil no CEIP Isaac Díaz Pardo que foron fechadas. Que se implante unha liña adicional de 4 anos de educación infantil no CEIP Riado Burgo. Nos 4 casos, o número de alumnos aproxímase aos 25 nenos por aula. En os 3 centros existen aulas disponibles para levarlo a cabo, algunhas porque quedaron libres polo peche desas mesmas liñas. E segundo, que se manteña e reforce en todos os centros o mesmo profesorado de apoio de educación primaria, pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, que no curso 2019-20, para atender as necesidades especiais do alumnado que así o requira. De seguro que estas necesidades terán visto agravadas pola situación vivida no pasado curso e é moi probable que no novo curso poidan darse outras semellantes. Agradecemos o seu apoio a esta moción. ¿Alguna intervención? Moitas gracias, señora alcalde. Bueno, levamos toda a mañá co tema de materia educativa, que é un tema moi importante. Eu só teño unha dúbida. Cal vai ser a posición definitiva ante a Consellería de Educación no tema do protocolo COVID dentro do Concello de Culleredo? Nada máis, esa dúbida que teño ao longo desta mañá. Poñámonos aí, digo eu, non? Nos vamos a apoyar a moción, sin ningún tipo de reservas. Entendemos que hubiéramos feito unha moción conjunta casi moi parella e vamos a apoyar sin ningún tipo de cuestión. Vale. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Pues muchas gracias. Votos a favor os integrantes dos grupos municipais do PSDG PSOE, DNG e a Alternativa dos Vecinos. Votos en contra os integrantes do Grupo do Partido Popular. O punto número 10, dación de conta do escrito do Grupo Político PSDG PSOE comunicando a liquidación do Grupo Municipal Socialista de Culleredo que Dona Abraham Seixas González, o nombramiento como vocera Dona María Guadalupe Pombo Carril e como vocera suplente Dona Marta María Figueroa. Muchas gracias.